Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 57. Capítulo 390. Mientras la tormenta de nieve azotaba la fortaleza Roca Gris, la antigua ruta comercial, mezclada con suelo congelado y barro, era tan irregular que mareaba a la gente. Incluso las ruedas del lujoso carruaje crujían bajo el peso al hundirse en los baches, como si protestaran contra la dureza del desierto. Sorel permaneció sentado, inmóvil, dentro del vagón, extendiendo la mano para revisar los sellos de las puertas y las ventanas. Solo después de confirmar que estaban bien sellados, se quitó el desgastado colgante de plata del forro de su ajustada camisa. Abrió el cierre y dejó al descubierto un pequeño dibujo a carbón, del tamaño de un pulgar, de una niña abrazando una muñeca. Su rostro estaba pálido, sus ojos desproporcionadamente grandes, pero se esforzó por sonreír levemente al observador. Sujetó la muñeca con firmeza. Las yemas de los dedos de Sorel trazaron delicadamente la imagen y cerró los ojos por un momento. Luego volvió a colocar el colgante en su lugar, como si guardara un secreto escondido en las costuras de su armadura. Sorel levantó una esquina de la cortina de la ventana y miró hacia afuera. El sonido del viento llenó inmediatamente la habitación, frío como un pinchazo. Los restos del bosque de pino negro muerto se inclinaban precariamente bajo el peso de la nieve. Los cadáveres yacían amontonados junto al camino, algunos enterrados tan profundamente que solo se les veía la mitad del rostro. Los refugiados, con aspecto de animales, vivían en chozas ruinosas. Al mirar el carruaje, sus ojos estaban tan apagados que parecían haber perdido las ganas de vivir hacía mucho tiempo. El humo de las chimeneas era prácticamente inexistente en esta región agreste. El aire solo olía a descomposición y viento frío. Sorel miró fijamente la escena. Sabía que debía mantener la discreción diplomática que se esperaba de un enviado real, pero la arrogancia derivada de su noble linaje sureño todavía se manifestaba incontrolablemente. Sorel dejó escapar una risa baja y sin humor. Esto sí que parece el territorio del norte. Estéril, tosco, desordenado y sin valor. Este era el consenso de la capital imperial con respecto al territorio del norte, y todo lo que veía ahora confirmaba perfectamente este prejuicio. Poder reivindicar la realeza en un lugar como este no es nada especial, realmente. Sabía que Luis era hábil en maniobras políticas, pero, como se trataba del territorio del norte, consideraba que las condiciones que había traído del segundo príncipe eran totalmente innecesarias. Mientras esté dispuesto a conceder una pequeña cantidad de derechos comerciales al sur, sabrá cómo arrodillarse y dar la bienvenida a la civilización. El carruaje seguía meciéndose hacia el norte. La tormenta de nieve azotaba las ventanas, produciendo sonidos como golpes urgentes y fatales. Ya habían pasado 3 días desde que dejamos la fortaleza Roca Gris, y la tormenta de nieve todavía azotaba la región. Pero el traqueteo del carruaje se detuvo de repente en un punto determinado, como si hubiera abandonado bruscamente un mundo y entrado en otro. Sorel abrió los ojos, con el ceño ligeramente fruncido, sintiendo claramente que algo andaba mal. Podía sentir que las ruedas ya no se arrastraban por el barro, la facilidad hacía que incluso los pasos de los caballos fueran más firmes. Levantó una esquina de la cortina. Un viento frío recorrió la zona, pero lo primero que vio no fue nieve, sino una vasta extensión de... La superficie de la carretera es gris oscura, lisa y endurecida. La superficie estaba extremadamente compactada. La lluvia y la nieve que caían sobre ella no se convertían en barro, sino que eran arrastradas por el viento hacia los lados, siguiendo una ligera pendiente. Se pintó una línea blanca recta en el centro de la carretera, nítida y precisa, que parecía menos una aplicación casual pintada a mano y más una marca ejecutada meticulosamente. Sorel se quedó allí aturdido por un momento antes de murmurar lentamente, ¿esto es, el territorio del norte? Había viajado por las principales carreteras del sur y visitado los talleres de construcción de carreteras en la capital imperial, pero el pavimento que tenía delante era incluso mejor que en muchos lugares del sur. El carruaje continuó adelante y pronto el primer edificio emergió de la tormenta de nieve. Publicación sobre la marea roja. El edificio no era grande, pero sus líneas eran limpias y nítidas. Las paredes eran de ladrillos grises de piedra común, y una bandera roja brillante con un sol carmesí estampado ondeaba en la entrada. Un humo blanco y constante se elevaba desde la chimenea, lo que indicaba un calentamiento continuo en el interior. Aún más sorprendente que el edificio en sí era la gente ocupada afuera de la oficina de correos. Un equipo de trabajadores de la carretera con uniformes de color rojo oscuro empujó raspadores de nieve de hierro para despejar la carretera. Sus movimientos eran ordenados. De vez en cuando, alguien silbaba, con un ritmo tan relajado que no parecía que estuvieran trabajando en el suelo helado del territorio del norte. Sin grilletes, sin látigos, sin caballeros supervisores. El capataz sostenía una tablilla, anotando la cantidad de nieve y las condiciones de la carretera, y de vez en cuando miraba al cielo, aparentemente evaluando cuándo sería necesaria la siguiente limpieza. Sorel observó durante un largo rato antes de exclamar, ¿están sonriendo los habitantes del territorio del norte? Este diálogo interno silencioso tenía un aire inaceptable de absurdo. En su opinión, la gente común del territorio del norte pasaba frío o se moría de hambre, estaba paralizada o aterrorizada. Estas personas deberían estar apiñadas, temblando en chozas destartaladas, no silbando mientras trabajan en la nieve. Sorel bajó lentamente la cortina, con el ceño visiblemente fruncido. Incluso se preguntó si podría haber entrado accidentalmente en un territorio completamente envuelto por la marea roja. Ya que la escena allí era totalmente diferente a la desolación que había presenciado en el territorio del norte en los últimos días. A medida que el carruaje viajaba hacia el norte, las invitaciones llegaban una tras otra.
En casi todos los castillos o ciudades fortificadas, Sorel era detenido por los asistentes del señor feudal, quienes insistían en que los honrara con su presencia, aunque solo fuera durante un cuarto de hora. Dada su posición como enviados especiales del segundo príncipe, estos señores tenían que mantener el respeto, incluso si albergaban motivos ocultos. Pero Sorel pronto descubrió que las diferencias entre estos banquetes eran casi absurdamente grandes. Era como si recorriera el mismo camino, pero fuera arrastrado hacia dos mundos completamente diferentes: prosperidad y ruina, calor y dureza, esperanza y decadencia. El contenido de los banquetes, la actitud de los señores y el estado de ánimo del pueblo llano se dividían en dos mitades distintas y opuestas. El primer tipo de territorio fue el que exhibía el emblema de la marea roja a la entrada de la calle principal. Por ejemplo, cuando Sorel llegó al primer lugar, estaba bajo una luz grisácea, justo antes del anochecer. El cielo parecía cubierto de nieve, pero las puertas del castillo se abrieron rápidamente, como si hubieran estado esperando allí todo el tiempo. El hombre, que tenía casi 50 años, salió en persona a saludarlo, envuelto en una capa que había sido calentada por una estufa. Su rostro estaba rojo de frío y agarró el antebrazo de Sorel. Es un honor para todo mi territorio que el enviado de Su Alteza pueda visitarnos. Dicho esto, tomó un vaso de marea roja que le ofrecía un dependiente y se lo ofreció con ambas manos, con expresión solemne. No se trataba de un principio grandilocuente, sino del hecho de que el artículo se había convertido en mercancía oficial de la tienda de su familia, que podía intercambiar con territorios vecinos para obtener ganancias tangibles. Antes, ni siquiera podía permitirme regalos decentes para mi propia familia, susurró el señor, como si presumiera de su astucia. Ahora es diferente. Esta copa de cristal se vende muy bien. He oído que las damas de la nobleza del sur la quieren con entusiasmo. Su Alteza, por favor, acéptela, esta copa es muy valiosa. Entonces el anciano vio el carruaje de Sorel, que crujía de frío, y frunció el ceño de nuevo. Ese viejo carruaje es una vergüenza. Te lo cambio por uno nuevo, un chasis Red Taid. Funciona con firmeza y conserva mejor su valor. Hablaba con una confianza hipócrita, como si le preocupara que Sorel pudiera comprometer la dignidad de su familia, en lugar de preocuparse por la seguridad personal de Sorel, mostrando todos los aires de un nuevo rico. Sorel también tenía curiosidad por saber por qué un señor con una actitud tan aristocrática aparecería en un lugar tan pequeño y remoto, especialmente porque los regalos que ofrecía eran realmente bastante valiosos. Entonces Sorel entró en la mansión del señor, queriendo investigar más. El salón de banquetes estaba excesivamente caluroso y muy iluminado. Había demasiados platos en la mesa. Durante la conversación informal en el banquete, el anciano no pudo ocultar el orgullo en su voz. Hace 3 años, más de 40 personas murieron congeladas en mi territorio. El año pasado, 15. Este año, ninguna. No es culpa mía, sino del señor Calvin. Sorel levantó una ceja. El hombre continuó: los talleres, los caminos y las estufas de mi territorio, todos fueron adquiridos mediante tratos con la marea roja. Y no te lo ocultaré, enviado de Su Alteza, los dividendos de mi familia este año son 7 veces mayores que los ingresos fiscales de años anteriores. No me importa quién sea Calvin, mientras pueda hacer prosperar a mi familia, estoy dispuesto a seguirlo. Desde afuera de la ventana se oían risas de niños. Sorel siguió el sonido con la mirada. Varios niños con gruesas botas de fieltro rojo carmesí corrían unos tras otros en la nieve. El señor le lanzó una mirada casual. ¿Ah, ellos? Son lugareños con talento para la caballería. Lord Louis los necesita y quiere ayudarme a formar más caballeros, así que necesito preparar a algunos con antelación. La señora de otra mesa dijo en voz baja: mi hijo estudia en la Academia de Ciudad Marea Roja. Cuando crezca y regrese para heredar el territorio, seguramente nos llevará a un nuevo nivel. No había ningún indicio de coerción en su tono de voz, sino más bien la satisfacción de una decisión calculada. Estas palabras no eran exclusivas de esta familia. Al viajar hacia el norte, Sorel escuchó una retórica similar en casi todos los territorios que se habían unido al sistema de la marea roja. No fue porque los señores feudales de repente se volvieron benévolos, ni tampoco fue por la felicidad de la gente común. Esto sucedió porque la prosperidad, el mercado y la tecnología que trajo la marea roja realmente hicieron que sus familias fueran más estables, más ricas y les proporcionaron un futuro mejor. ¿Y qué tal si mejoramos la vida de la gente común? Esto fue solo un efecto secundario, como un exceso de grano que se desbordaba del granero. A los caballeros no les importó, pero tampoco se molestaron en objetarlo. Mientras continuaba la fiesta, se oían risas infantiles desde la ventana. Sorel miró hacia afuera y vio a varios niños corriendo unos tras otros en la nieve, con gruesas botas de fieltro del color de la marea roja, ya sin descalzos ni timidez. Cuando pasaba un vigilante nocturno que estaba patrullando, se agachaba para reatar el cordón del zapato de un niño antes de continuar su patrulla. Sorel se dio cuenta de que estaba siendo dominado por estas historias. Detrás de toda esta prosperidad, todo tiene su origen en la marea roja: granos, caminos, talleres, estufas, carbón, vidrio, nuevos utensilios de hierro y herramientas agrícolas. Se reformó la economía del territorio, se reescribió el modo de vida de los residentes y se redefinió la estructura de poder del señor feudal. El segundo tipo de territorio, sin embargo, era completamente diferente. A primera vista, estos señores trataban al enviado del príncipe con gran consideración, enviaban guardias para recibirlo, ofrecían banquetes y exhibían el escudo de armas de la familia como señal de respeto. Pero en el momento en que Sorel bajó del carruaje, pudo sentir la terquedad en el aire, una rebelión nacida de verse acorralado por la realidad. Al entrar al castillo, lo que siempre veía eran paredes húmedas, velas parpadeantes y sirvientes acurrucados en los rincones, tratando de minimizar su presencia.
La comida en la mesa era igualmente escasa, unos cuantos platos de pan, carne salada en conserva amarga y una olla de sopa de pescado. Aún así, estos caballeros mantenían la espalda recta, mostrando la arrogancia de los viejos nobles del norte, como si esta pobreza fuera parte de su gloria. El viento frío se filtraba a través de las grietas de la ventana, provocando que las velas bailaran salvajemente. Se negaron obstinadamente a sustituir sus ventanas por cristales rojos resistentes a las mareas. Así sobrevivían nuestros antepasados al invierno. Sus voces claramente temblaban por el frío, pero insistieron en usar la tradición como armadura. Cuando comenzaba la fiesta, siempre se impacientaban y empezaban maldiciendo a la marea roja. Ese chico Calvin es muy arrogante. Solo puede hacer alarde de su poder porque es el yerno del duque Edmund. Ah, si el viejo duque todavía viviera. Nosotros, nobles centenarios, no nos dejaremos influenciar por él. Pero después de unas cuantas copas de vino, empezaron a surgir inconsistencias en sus discursos. ¿No ha muerto ni una sola persona congelada en territorio halcón este año? ¿En serio? Herramientas agrícolas de hierro. ¿2 monedas de plata? No puede ser tan barato. Carreteras pavimentadas. Me gustaría tener una también. Sorel comprendió inmediatamente su mirada. No era sospecha, sino envidia, odio y la asfixiante sensación de quedarse atrás en el tiempo. Y eso ni siquiera fue la parte más irónica. Aunque fueron ellos los que más fuerte gritaron defender la gloria del norte. Sorel vio los regalos que los sirvientes le habían pasado en secreto, todos productos de la marea roja y de una calidad considerablemente inferior. Sus bocas se negaron a admitirlo, pero sus manos ya estaban extendidas hacia la marea roja. Como si mientras la caravana de la marea roja no los viera, pudieran mantener su dignidad destrozada. Sorel no los reveló, simplemente aceptó los regalos con una sonrisa. Al salir, miró hacia atrás, al lúgubre castillo, como quien observa a una vieja bestia moribunda que todavía intenta erizar su melena. En su corazón llegó a una conclusión más dura. Estos señores no solo sentían hostilidad hacia Luis, lo odiaban por hacerles ver su propio atraso. Envidiaban la prosperidad de la marea roja, lamentaban no haberse unido hace años, pero se aferraban obstinadamente a su arrogancia, negándose a admitir la realidad. Se reclinó en el carruaje, apretando sus dedos enguantados. No se trata de una cuestión de carácter, sino más bien de una laguna en la civilización. Y el sistema de marea roja arrastraba a todo el norte hacia una nueva era con una fuerza silenciosa pero irresistible. Y esta gente solo podía quedarse atrás, luciendo cada vez más ridícula cuanto más luchaba. Al viajar hacia el norte, Sorel inicialmente se centró únicamente en los diversos señores. Pero, poco a poco, se dio cuenta de que el reflejo más fiel de la condición de una tierra no estaba en los banquetes ni en los castillos, sino en la gente común que vivía en el viento y la nieve. Cuando el carruaje pasó por los antiguos territorios que habían rechazado el sistema de la marea roja, la escena era demasiado impactante como para ignorarla. En las noches de invierno, las calles estaban completamente a oscuras, sin siquiera una farola decente. Cuando soplaba el viento, el frío era real, no el reconfortante calor de la chimenea. Fuera de las casas destruidas, vio a vagabundos acurrucados al borde de la nieve, envueltos en sacos rotos. Algunos evitaban el carruaje como si tuvieran miedo, otros parecían entumecidos, bajando la cabeza y encogiéndose de hombros como de costumbre. Los niños se escondieron en los rincones de las chozas, con los ojos abiertos pero sin ningún brillo. De vez en cuando, miraban fijamente a los transeúntes, como sombras que trajeran malas noticias. Lo que más irritaba a Sorel eran los caballeros. Escuadrones de caballeros con capas andrajosas avanzaban temerariamente por las calles, ignorando por completo el paradero de los plebeyos. Sus caballos dispersaron a los vagabundos. Una mujer se vio obligada a arrojarse contra una pared para evitar ser pisoteada. Sorel observó la escena desde el carruaje, apretando los puños inconscientemente. Este es el norte que recuerdo. Pero unos días más al norte, el paisaje cambió, como si hubiera sido alterado desde cero. Después de entrar en la esfera de influencia del sistema marea roja, la noche todavía era fría, pero estaba suavizada por puntos de luz dispersos. Hornos de hierro ardían al costado del camino y lámparas de piedra mágicas colgaban de postes de madera, emitiendo una luz blanca constante, permitiendo a la gente viajar de noche sin tropezar en la oscuridad. Los puestos de gachas de avena surgieron a lo largo de la carretera, con vapor saliendo de la entrada. Varias personas mayores hacían fila para comprar gachas calientes, con 2 gatos callejeros perezosos acurrucados a sus pies. Más adelante había una pequeña clínica, con un cartel de madera pintado con el escudo del sol de la marea roja. El paramédico en la puerta, envuelto en un grueso chal, consolaba suavemente a una madre que sostenía a un niño. Sorel contempló estas escenas y por primera vez una extraña confusión surgió en su corazón. Los niños jugaban en la calle, su risa era más pura que la nieve. Alguien lanzó una bola de nieve, alguien cayó, y un adulto corrió inmediatamente a ayudar. Una mujer estaba reparando una cerca usando una herramienta agrícola de hierro marca Red Tide. La herramienta era fácil de usar y la técnica de la mujer era hábil, como si la hubiera estado usando durante mucho tiempo. A lo lejos, un granero se alzaba contra la línea de nieve. Sus paredes exteriores recientemente construidas, de madera y piedra, eran tan firmes como una pequeña montaña. Varios trabajadores llevaban sacos de grano de un lado a otro en el almacén. Sus rostros mostraban una clara amabilidad y vitalidad. Pero fueron los caballeros en patrulla quienes sostuvieron la mirada de Sorel durante más tiempo. Los escuadrones de caballería del sistema Marea Roja avanzaron en formación, envueltos en un rojo intenso, con los cascos de sus caballos en silencio. Al pasar una intersección, tiraron de las riendas para reducir la velocidad, cediendo el paso a los peatones. Un jinete incluso hizo una ligera reverencia y saludó a un transeúnte. Cuidado con el hielo bajo tus pies. Ese tono no se parecía a ningún tono de caballero que Sorel hubiera imaginado jamás.
¿Es este el norte reformado? Sorel habló en voz baja, con la mirada fija en el juego de luces y sombras proyectadas por el granero distante y las lámparas de piedra mágica. Oh, una nación completamente nueva. Los rostros de los caballeros pueden haber estado camuflados. Pero la vida de los residentes no miente. A medida que avanzamos más hacia el este, el viento y la nieve se hicieron más intensos. La ventana del carruaje estaba cubierta por una capa de hielo, pero el contorno de la ciudad aún era visible en la distancia. Cuando Sorel levantó el telón por primera vez, no vio una sola ciudad, sino dos sombras colosales completamente diferentes, una al lado de la otra. A la izquierda, un intenso resplandor de luces se extiende a través de la niebla de nieve. Las murallas de la ciudad eran imponentes, las calles lineales, y la luz de las lámparas de piedra mágica era como polvo de oro esparcido por el viento, capa tras capa, iluminando la mitad del cielo. Incluso desde la distancia, podía sentir la presión de la escala y el orden, como una prosperidad suprema. Y a la derecha, en las sombras más lejanas, había una escena diferente. De allí se elevaba un humo gris, no columnas de humo caóticas, sino columnas de humo estables, ordenadas y espaciadas uniformemente. La nieve estaba teñida de un gris pálido por estas columnas de humo, y varios edificios imponentes se extendían por el paisaje como cadenas montañosas, sus líneas rectas carecían de cualquier ornamentación aristocrática. Sorel se quedó mirando durante un buen rato antes de darse cuenta de que eran talleres, pero su escala excedía por mucho el taller militar de la capital imperial que había visto. Pero no sabían nada de los detalles, solo que la zona se parecía al cuerpo de un gigante de acero, mientras que la próspera ciudad a la izquierda era la cabeza del gigante. Juntos formaron la ciudad de la marea roja. Bajó la cortina y se apoyó contra el cojín, sintiendo que se le apretaba el pecho. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sostuvo el colgante de plata. La imagen de ella dentro del colgante le resultaba familiar y delicada, pero ahora solo aumentaba su ansiedad. Revisó su misión varias veces a lo largo del camino. ¿Gracia imperial? ¿Investidura? ¿Un escaño? ¿Respaldo legal? Estas palabras se arremolinaron en su mente, pero pronto se disiparon, como papel empapado en agua. Había supuesto que el caos del norte haría que ese trueque fuera útil, pero los señores que había conocido en el camino veían a Luis no como un igual, sino como el patrón del que dependían para obtener riqueza. Pensaban en dividendos, talleres, caminos y estufas acogedoras, no en títulos nobiliarios imperiales. Incluso los nobles más testarudos mostraban un deseo incontrolable al hablar de los caminos vidriosos y endurecidos de la marea roja. Sorel cerró los ojos y, inconscientemente, las puntas de sus dedos pellizcaron el colgante. Los títulos nobiliarios imperiales no tenían atractivo allí, la ley imperial no tenía autoridad allí, y en cuanto al dinero, pensó en los señores alardeando de dividendos, en las montañas de grano en los graneros de la marea roja y en los talleres y mercancías que había visto a lo largo del camino. Ya no podía mentirse a sí mismo, Marea Roja era más rica que la mayoría de las provincias imperiales, tal vez mucho más rica. No tenía forma de ofrecerles algo que valoraran. Sorel cerró el colgante, tenía la palma fría y el sudor ya goteaba de ella. Cuando volvió a levantar la vista, la ciudad de la Marea Roja se acercaba. Las dos ciudades, una junto a la otra, una próspera y la otra de acero, se abrían como una enorme boca en el horizonte. Capítulo 391. Cuando la delegación fue recibida oficialmente, el cielo ya estaba oscuro, pero la ciudad estaba iluminada como si fuera de día. Lámparas de piedra mágicas bordeaban la calle arqueada principal y se extendían hacia la alta torre del distrito administrativo. Sorel fue conducido al interior del edificio del centro administrativo. La pesada puerta se abrió con un ligero empujón, sin que las bisagras hicieran ruido alguno. La persona que lo esperaba en la entrada era un caballero de cabello gris, impecablemente vestido, Bradley. Este anciano, que era responsable del núcleo administrativo de la ciudad de Red Taid, mostró una compostura totalmente inapropiada para el territorio del norte. Bradley hizo una ligera reverencia, ni servil ni arrogante. Bienvenido, Lord Sorel. Sorel observó que todas las acciones eran perfectamente apropiadas, aunque carecían de la adulación habitual que los nobles solían mostrar hacia un enviado imperial. Instintivamente, enderezó la espalda. ¿Puedo preguntar dónde está el conde Luis Calvino? Tengo asuntos urgentes que tratar con él en este viaje. Bradley mantuvo su actitud gentil pero distante. El conde está inspeccionando el nuevo depósito de mineral y la ruta de los glaciares. Su fecha de regreso es incierta, probablemente tardará entre 10 y 15 días. Sorel dudó durante medio segundo, buscando instintivamente en el rostro del otro hombre cualquier signo de obstrucción deliberada, pero no encontró ninguno. Se burló por dentro, rompiendo el halcón. Habiendo trabajado durante años en la diplomacia, inmediatamente reconoció que se trataba de una clásica demostración de poder, ni recibirlo, ni rechazarlo, ni ofrecerle explicaciones. ¿Quieres hablar? Espera un momento. Pero Sorel no estaba enojado, porque la nieve había bloqueado los caminos y no planeaba irse en al menos 10 días. Su intención original era quedarse en la ciudad de Marea Roja hasta la primavera. Sorel sonrió y mostró comprensión. Perfecto, puedo aprovechar esta oportunidad para admirar el esplendor de la perla del territorio del norte. Por supuesto, asintió Bradley levemente, diciendo con calma, aparte de unas pocas zonas de control militar marcadas con señales rojas, Ciudad Marea Roja está completamente abierta para ti. Sorel sintió aún más curiosidad, pero no expresó su curiosidad, solo sonrió. Entonces esperaré aquí respetuosamente. Bradley hizo un gesto invitador. Su residencia está preparada. Si necesita algo, simplemente informe al mayordomo. Sorel fue conducido al salón de recepciones y, cuanto más caminaba, más parecía el suelo bajo sus pies no ser ni piedra ni madera.
La superficie era firme y lisa bajo los pies, transmitiendo incluso una ligera sensación de calidez. Al abrir la puerta, esa calidez inusual lo envolvió por completo. No había chimenea, ni brasero de carbón, ni fuego en la habitación. Sin embargo, el aire era cálido, como en primavera. Entró e instintivamente extendió la mano para tocar la pared. La textura era la de una piedra cálida, como si hubiera sido horneada en una chimenea, pero el calor no estaba localizado, toda la pared irradiaba calor lentamente, y el suelo bajo sus pies era el mismo. «Oh, ¿qué es eso?». Sorel frunció el ceño. El encargado también se sorprendió. «Señor, aquí no hay fuego ardiendo». Bradley permaneció en la puerta con voz firme. Red Tide City utiliza tuberías geotérmicas y calefacción central. No tendrá que preocuparse por problemas de temperatura durante su estancia. Energía geotérmica, calefacción centralizada. Sorel nunca había oído esos términos antes, le parecían conceptos nuevos y extraños. En cualquier caso, nunca había visto nada parecido en ningún otro lugar del imperio. La habitación no solo estaba cálida, sino que el aire estaba limpio, libre de moho y humedad. Había agua caliente fresca en la mesa, un abrigo de lana y guantes de cuero secos en el armario, y la ropa de cama era más cómoda que la de los apartamentos reales de la capital imperial. Sorel permaneció en silencio durante mucho tiempo. El calor no lo conmovió, vio algo mucho más aterrador, redundancia energética. Mientras que en otros territorios del territorio del norte tenían que economizar incluso en un paquete de leña, aquí podían permitirse calentar todo el suelo y las paredes de una habitación de invitados. Esto significaba que las reservas de combustible de Red Tide eran lo suficientemente abundantes como para no desperdiciarse, y su control sobre la producción de carbón. La eficiencia del transporte y la tecnología de almacenamiento de energía superaba con creces el de cualquier otra potencia en el territorio del norte. Esto significaba que no tenían miedo al frío ni al invierno, y el invierno del territorio del norte siempre había sido la mayor amenaza para la población local. Sorel se sentó en la silla, sujetándose la frente y con el corazón acelerado. Bradley dijo con suavidad: «Su excelencia ha viajado mucho y puede descansar primero. Haré arreglos para que una persona dedicada lo mantenga informado diariamente sobre el progreso del viaje del señor». Sorel levantó la vista y vio al otro hombre todavía con esa expresión impecablemente educada. Había una extraña desconexión en esa expresión. Fue tratado como un visitante recibido según el protocolo, no como un enviado imperial, lo que era completamente diferente de la cálida recepción que había recibido durante todo su viaje al territorio del norte. «Lo entiendo», murmuró Sorel. A la mañana siguiente, Sorel se puso una capa de color claro preparada por su ayudante, se bajó el sombrero y salió a la calle acompañado de 2 guardaespaldas personales. No informó de sus movimientos ni trajo a su séquito, actuando como un noble sureño común y corriente en viaje, simplemente observando la ciudad. El viento y la nieve todavía eran fuertes, cayendo como plumas de ganso, aplastando los aleros distantes en líneas blancas. Pero el camino bajo sus pies parecía completamente fuera de lugar. La carretera principal, dividida en 3 tramos, era ancha y recta. La nieve que caía al suelo se derretía y se convertía en agua en menos de un segundo, fluyendo por la carretera asfaltada. Zanjas de drenaje que conducen hacia el borde de la carretera. No había nieve acumulada, ni barro, ni las capas de hielo compactadas habituales en invierno. Sorel se agachó, acercó su dedo al hueco que había entre las losas y sintió un ligero calor. Frunció el ceño, al igual que en la habitación, ¿el camino de abajo irradia calor? El asistente parecía perplejo. «Señor, ¿es magia?». «No», dijo Sorel retirando la mano y poniéndose de pie. Recordó el calor que emanaba de las paredes de la habitación de invitados en la ciudad de la Marea Roja, y luego lo asoció con la calle principal, que no se congelaba, bajo sus pies. Toda la secuencia de pensamientos tuvo sentido al instante. La Marea Roja había preinstalado tuberías de calefacción debajo de las calles, transportando energía térmica desde el centro de la ciudad a todas las vías principales. Lo que la gente común se dio cuenta fue simplemente que no resbalarían al caminar. Pero para Sorel, esto representaba un nivel de capacidad tecnológica completamente diferente. Miró fijamente la carretera descongelada. ¿Pueden mantener las vías principales de toda la ciudad a una temperatura constante? Pueden mantener el transporte, el comercio y el orden público durante una ventisca, completamente inmunes a las condiciones climáticas. Su valoración de las capacidades técnicas de Red Tide ha aumentado significativamente. Luego, se dirigió hacia la zona de recepción, cerca de la puerta de la ciudad. En teoría, este debería haber sido el lugar más sucio y caótico. Todas las grandes ciudades del imperio tenían una zona como esta, en mayor o menor grado. Estas personas no eran residentes locales, eran como parásitos extranjeros, imposibles de expulsar, por lo que era necesario reservarles un área para que vivieran. En cualquier caso, se dispersaban y reaparecían constantemente como la mala hierba, proyectando una sombra que todas las ciudades del imperio preferían no mencionar. Pero cuando se acercó, se sorprendió mucho. No había olor a descomposición ni el olor acre de los excrementos en el aire, solo el aroma limpio de agua de cal y jabón de azufre. «Y el olor no es correcto», murmuró Sorel. El empleado pensó que se estaba quejando. «Señor, solo voy a...». «Y no está sucio, está sospechosamente limpio». Sorel levantó suavemente la mano, indicándole que no se moviera. Las tuberías de vapor fuera del área de recepción emitían una neblina blanca. Varios empleados con gruesos delantales dirigieron a los desplazados recién llegados a formar fila y entrar en una enorme zona de baños públicos. La pared exterior de los baños estaba grabada con el escudo de armas del sol de la Marea Roja, y 2 agentes médicos estaban en la entrada. Un empleado los notó, les echó un vistazo rápido y se acercó. «¿Son visitantes externos?».
Esta es la fila de recepción. Si desean observar, deben permanecer fuera de la línea amarilla de demarcación. Sorel miró la línea amarilla en el suelo y no pudo evitar preguntar, ¿limpian a tanta gente todos los días? El funcionario asintió, es la normativa. Los desplazados recién llegados deben recibir primero un tratamiento contra piojos y moho, de lo contrario pueden contraer enfermedades. Sorel quedó atónito ante la respuesta. Los desplazados llegaron sucios y plagados de piojos. Aparecieron con el pelo más corto, sus ropas sustituidas por viejos uniformes de algodón y cada uno de ellos sosteniendo un cuenco de gachas humeantes. En ese momento, un hombre de mediana edad que acababa de ser llevado afuera se detuvo de repente, la mano que sostenía las gachas temblaba ligeramente. Miró el emblema del sol de la marea roja en la pared e, inexplicablemente, sus ojos se llenaron de lágrimas. No habló con nadie, pero de repente se arrodilló en la nieve e hizo una reverencia forzada, con la voz ahogada por la emoción. Gracias, gracias, pensé que no sobreviviría a este invierno. El supervisor lo ayudó rápidamente a levantarse. No te arrodilles. Termina de comer, ve a la caja y luego tendrás trabajo. No muy lejos de allí, una mujer frágil, con un niño en brazos, le preguntó en voz baja al profesional sanitario, ¿de verdad podemos quedarnos? No nos va a echar. El trabajador de salud le puso un chal limpio sobre los hombros, mientras estés dispuesta a registrarte y trabajar, puedes quedarte. La mujer abrazó a su hijo y allí mismo rompió a llorar, gracias, la marea roja nos salvó. Sorel observó la escena sintiéndose un tanto incapaz de soportarla. Estas personas estaban visiblemente agradecidas y conmovidas, pero Sorel no entendía por qué, ya que los desplazados no eran una fuente de riqueza, solo traían riesgos. ¿Por qué Louis gastaría una cantidad tan grande de dinero tratando con esta gente? Para los estándares de la nobleza imperial, este comportamiento era insignificante, arduo, improductivo y con bajos rendimientos. Sin embargo, durante la marea roja, todos lo trataron como algo natural, como si estuvieran realizando un procedimiento extremadamente complejo. Sorel no podía entenderlo y ciertamente no podía adivinar la verdadera razón. El aumento del número de personas desplazadas significó una base poblacional mayor, lo que representó un aumento significativo en el número de trabajadores movilizados, soldados capacitables y artesanos calificados para el cultivo. Las personas desplazadas limpias no serían inmediatamente útiles, pero sobrevivirían. Una vez que sobrevivieran, se incorporarían al sistema de distribución de alimentos, los lugares de trabajo y las evaluaciones de la marea roja. Podrían no permanecer en la ciudad, sino ser distribuidos a otros territorios cercanos de la marea roja. Una vez integrados al sistema, dejaron de ser una carga y pasaron a ser un recurso humano que podía ser procesado continuamente. Luis no estaba ofreciendo ayuda humanitaria, estaba preparando a la gente para la futura expansión industrial. En cuanto a encontrar nuevas industrias, eso no fue ningún problema para Louis, un transmigrante de la Tierra y un señor dotado con el arte del engaño informativo diario. Sorel, por supuesto, no podía haberse dado cuenta de esto. Desde su punto de vista, todo el proceso era costoso y laborioso, un completo disparate. No podía entender la lógica de ese sistema porque su perspectiva era demasiado limitada. En la tarde del tercer día, Sorel caminó hasta la plaza en la zona residencial. Esta era una zona donde se reunían los ciudadanos y el lugar más directo para observar la atmósfera de la ciudad. Por casualidad vio a un señor mayor que empujaba una carretilla, la cual resbaló y derramó todo el saco de harina en el suelo. Sorel inconscientemente esperaba que el caballero hiciera chasquear el látigo y eliminara el obstáculo. Después de todo, esto era perfectamente normal en la capital imperial. Pero en la ciudad de Red Taid, el caballero patrullero inmediatamente detuvo su caballo, desmontó, primero ayudó al anciano a ponerse de pie. Luego recogió la harina derramada nuevamente en el saco y solo continuó patrullando después de asegurarse de que todo estaba bien. Los ciudadanos de alrededor no se acobardaron, en cambio, los ojos de varios niños brillaron como estrellas. Yo también quiero ser un caballero. Sorel se quedó paralizado. Los caballeros ya no eran una clase privilegiada, eran protectores. Los plebeyos ya no eran considerados escoria que debía evitar el contacto visual. Ahora podían mirar directamente a los caballeros e incluso sentir orgullo por ellos. Si solo un caballero actuara así, indicaría que poseía una gran moral. Sin embargo, según su experiencia reciente, los caballeros de la marea roja han sido muy amables con la gente común y nunca se han impacientado. Esto significaba que Luis había establecido deliberadamente esta regla y todos los caballeros la seguían diligentemente. No se trataba solo de una cuestión de gestión, se trataba de transformar la conciencia de clase. Aún así, seguía sintiendo que algo no andaba bien. Una vez que las clases bajas aceptaran el nuevo orden, la antigua nobleza se volvería superflua. ¿No sería eso también una desventaja para Luis? Pero ese es precisamente el problema, la parte que Sorel entendió solo arañó la superficie. En cuanto a la lógica más profunda, ¿por qué cambiar la estructura de clases? ¿Por qué hacer que los caballeros sean más benévolos? ¿Por qué la población debe adoptar activamente esta orden? Todavía no podía comprenderla por completo. Para Sorel, este enfoque era demasiado complejo y arriesgado y no se ajustaba al sentido común de la nobleza del imperio. Se devanó los sesos, pero no pudo entenderlo, así que por ahora, lo único que podía hacer era guardar la idea en su corazón. El cuarto día, con el consentimiento de Bradley, se le permitió visitar las afueras del edificio del ayuntamiento de Red Taid. El edificio no tenía oro, ni tallas, ni siquiera los vitrales que la capital imperial tanto amaba exhibir. Las vigas de hierro frío sostenían la cúpula del salón una por una, y las banderas de la marea roja caían en cascada desde arriba, creando una fuerte sensación de opresión con la estructura de hierro fría y rígida. El salón exterior era muy ruidoso, con ciudadanos de marea roja entrando y saliendo constantemente para tratar asuntos de negocios, un clamor continuo.
Sin embargo, dentro reinaba un silencio sorprendente. Los empleados manejaban carpetas rojas, amarillas y grises con agilidad, sin susurrar y sin mostrar ningún signo de desorden. Los movimientos de todos eran concisos y precisos, como engranajes que habían sido pulidos repetidamente. Un comerciante ya había presentado una solicitud, desde obtener un número, enviarla, revisarla, recibir el sello y salir, todo el proceso tomó menos de 15 minutos. Estas escenas dejaron atónito a Sorel. En la capital imperial, un procedimiento así llevaría al menos 3 días y requeriría 3 propinas. Exhaló lentamente, sin capas de explotación, sin pequeños funcionarios locales, sin intermediarios que se lleven una parte de las ganancias, la voluntad de Lois puede llevarse hasta el final sin pérdidas. Esto representaba una centralización poderosa, una máquina administrativa altamente eficiente y el método operativo de un nuevo orden. Pero aquí, se vio en apuros de nuevo. Si el imperio hiciera esto, provocaría inmediatamente una reacción violenta de toda la nobleza. ¿Cómo lo logró Luis? ¿Por qué no explotó el territorio del norte? No podía entender nada en absoluto. De hecho, la razón por la que el sistema administrativo de la Marea Roja pudo funcionar tan eficientemente fue que Luis transformó la estructura de intereses, no la estructura de poder. La antigua cadena explotadora de múltiples capas de la nobleza fue cortada y reemplazada por un ciclo integrado de intereses que abarcaba infraestructura, industria e impuestos. Cuantos menos intermediarios hubiera, mayor sería la eficiencia, y el crecimiento de los recursos en el territorio de la Marea Roja permitiría a la mayoría beneficiarse. Los salarios de los empleados eran muy altos y, junto con un sistema de ascensos transparente, estos se sometieron a él de forma natural y activa. Sorel, por supuesto, no podía ver esas cosas. Solo podía ver el orden superficial, pero era completamente incapaz de comprender la lógica subyacente. De repente, comprendió por qué los señores del territorio del norte le temían tanto a la Marea Roja. No se trataba de construir un territorio, se trataba de construir una nación y una máquina enorme y de rápido crecimiento. Una máquina con sus propios sistemas militares, industriales, energéticos y administrativos, independiente de cualquier recurso imperial. Sorel se encontraba en el borde de la plataforma elevada en el distrito administrativo, contemplando la enorme bandera roja, sintiéndose de repente completamente envuelto por la sombra de esa máquina. Su mirada recorrió las murallas de la ciudad, observando la zona distante constantemente envuelta en una ligera niebla. No había luces de barrios prósperos, ni el suave resplandor de lámparas de piedra mágicas, solo enormes complejos de edificios que se extendían como una cadena montañosa. Las líneas eran rectas, las superficies duras y frías, carentes de los patrones y decoraciones apreciados por la nobleza. Era más bien una barrera entera de hierro y piedra que se elevaba desde el suelo helado. La primera vez que Sorel lo vio, pensó que era una especie de fortaleza militar. Sin banderas, sin trompetas y sin el sonido de los soldados en entrenamiento, todo parecía aún más opresivo y extraño. Bradley había mencionado antes una zona militarizada, por lo que Sorel asumió que esta era una de ellas. Pero cuanto más miraba, más sentía que algo andaba mal. El lugar estaba extrañamente silencioso, a diferencia de un campamento militar, pero también de un taller. Simplemente no lograba entender qué era. Sorel entrecerró los ojos, mirando fijamente la oscura masa de edificios, con el corazón ardiendo de curiosidad. ¿Qué es exactamente lo que guarda Lois ahí? No podía encontrar una respuesta y cuanto más pensaba en ello, más inquieto se sentía. Entonces Sorel instruyó discretamente a los 2 caballeros de élite de alto rango que lo acompañaban, no alarmen a nadie. Simplemente acérquense y vean lo que están construyendo en esas casas negras. Los caballeros se vistieron con capas grises y salieron silenciosamente por una puerta lateral hacia la oscuridad. Sorel encendió una vela y se sentó junto a la ventana, esperando. La nieve caía copiosamente, la luz de las velas parpadeaba y su corazón latía al mismo ritmo. Pronto, unos pasos bajos se acercaron. Los 2 caballeros se arrodillaron. Mi señor, no podemos entrar, absolutamente no podemos entrar. Sorel frunció el ceño. ¿Muchos guardias? No muchos, dijo el caballero con dificultad, pero sí fuertes. Levantó la vista, con expresión compleja como si hubiera visto algo increíble. Hay al menos 3. No, posiblemente 5 caballeros extraordinarios en patrulla. Sorel casi perdió el equilibrio. En el imperio, un solo caballero extraordinario era suficiente para comandar una legión de 500 hombres y podía convertirse en un estimado huésped de un varón. Eran el corazón del campo de batalla, símbolos del poder noble. ¿Y qué pasa durante la Marea Roja? ¿Luis realmente utilizó 5 caballeros extraordinarios para proteger la puerta de un taller? El corazón de Sorel se congeló. ¿Qué se esconde exactamente en esa zona de fumadores? Al día siguiente, él personalmente fue a las afueras de la carretera principal del distrito este para observar desde la distancia. La nieve era más intensa, pero la avenida que conduce a la zona industrial permaneció libre de nieve y los equipos de transporte continuaron avanzando por la carretera mojada. Sorel no se acercó y mantuvo una distancia segura. Aún así, todavía estaba conmocionado por la magnitud de la situación. Los insumos eran las materias primas que se estaban consumiendo. Cientos de carros pesados, cada uno tirado por 2 caballos, se alinearon y emergieron del paisaje nevado. En los vagones se apilaban troncos cuidadosamente cortados, carbón negro brillante y refinado, mineral de hierro en bruto de las minas. Había incluso algunos carros cubiertos con lonas, ocultando largas piezas metálicas. Estos materiales eran absorbidos continuamente por las enormes puertas de hierro, como si fueran arrojados al vientre de una bestia gigante. Sorel murmuró, el consumo diario de este taller equivale al consumo anual de la herrería de la familia Remont. Miró fijamente al equipo de transporte que avanzaba sin detenerse. ¿Cuántos herreros hay ahí? 1000.
10.000. Cuanto más pensaba en ello, más le costaba respirar. Y en la puerta del otro lado, algunos camiones dispersos iban saliendo lentamente. Las mercancías estaban bien cubiertas con una lona negra engrasada, sus formas eran indistinguibles y no tenían etiquetas. Aunque eran pocos en número, cada uno de ellos era increíblemente pesado. Incluso sobre el asfalto endurecido, las ruedas recubiertas de hierro dejaron marcas blancas. 6 caballos de tiro trabajaban hasta el cansancio y los conductores dependían prácticamente de sus látigos para poner los vehículos en movimiento. No pudo evitar susurrar, con una carga tan pesada, ¿serían arietes? ¿Catapultas? ¿O barreras de hierro para contener a la caballería pesada? Sorel contempló la gigantesca puerta durante un buen rato, hasta que finalmente descartó todas sus conjeturas. Como no podía entrar, solo le quedaba irse por el momento. Se puso su capa y regresó a la posada, mirando constantemente hacia el complejo sombrío que se extendía ante él, como si se enfrentara a una bestia gigante que pudiera despertar en cualquier momento. De regreso a su habitación, se reclinó en su silla y cerró los ojos. Las imágenes de los últimos días en la ciudad pasaron rápidamente por su mente. Carreteras sin hielo, refugios sin olores, jinetes ayudando activamente a los ancianos, aprobaciones administrativas en solo 15 minutos. Sorel finalmente logró hacer un boceto aproximado. Los señores tradicionales recurrían al látigo para infundir miedo en sus súbditos, mientras que los señores más nobles recurrían a la caridad para ganarse su gratitud. Pero Luis Calvino confió en el sistema y en la vida misma, integrándose en la atmósfera de la ciudad. Aquí la gente lloraba por un plato de avena, aplaudía cuando ayudaban a una persona mayor a ponerse de pie y saludaba con la mano cuando los jinetes patrullaban la zona. No por miedo, ni por caridad, sino porque ya no podían vivir sin este sistema. Para esta gente, Luis no es un señor. Sorel abrió los ojos con un nudo en la garganta. Es como el sol, ya no pueden vivir sin él. De repente, Sorel se dio cuenta de algo aún más aterrador que la zona industrial. Si sobornara a un general de la Marea Roja, su propia caballería lo ataría y lo llevaría a juicio. Si incitara a un motín, los ciudadanos de aquí probablemente serían los primeros en abalanzarse sobre mí y morderme el cuello. Sorel sintió un peso en el pecho, como si algo lo oprimiera. En esta ciudad, Lois es un dios. Y yo solo soy un mortal que intenta sobornar a un dios con monedas de oro. Permaneció en silencio durante un largo rato y luego enderezó lentamente la espalda. Aún sabiendo que el éxito era imposible, necesitaba completar su misión. Si regresaba con las manos vacías, se convertiría en el hazmerreír o en un chivo expiatorio al día siguiente. Sorel exhaló lentamente y extrajo de su corazón la carta secreta sellada con cera, que circulaba solo en los círculos más internos del imperio. Esta era la carta de triunfo del segundo príncipe, y la condición más extravagante que el imperio estaba dispuesto a ofrecer para conquistar a Luis Calvino. Investidura como Gran Duque del Territorio del Norte. Promesa de autonomía para el territorio de la Marea Roja y exención del trabajo forzoso. Establecer un fondo de cooperación inicial para recibir el 70% de las ganancias de 2 rutas comerciales esenciales del sur. Asientos garantizados en el futuro Consejo Imperial del Cuartel General del Nuevo Dragón. Cualquiera de estas condiciones, por sí sola, haría que la mitad de la nobleza del imperio se arrodillara y llorara. Sorel miró fijamente la carta secreta, pero en su corazón solo había un pensamiento absurdo. A Lois probablemente ni siquiera le importan estas cosas. Pero aún así tenía que intentarlo. Incluso había planeado su estrategia. Mientras Luis aún estaba en desarrollo, comenzaría con la investidura imperial para darle a Luis un barniz dorado en nombre de la familia real. Utilice el título de Gran Duque del Territorio del Norte para despertar en él la ambición política y luego, a su debido tiempo, ofrezca los intereses de la familia Remont en las rutas comerciales del sur para hacer que este joven señor dependa. Una vez que las facciones Marea Roja y Remont estén profundamente entrelazadas en su estructura de intereses, Lois se verá gradualmente atraído hacia la facción de la familia Remont. Sí, la facción del patriarca Remont, no la facción de la familia del segundo príncipe. Este era el método en el que era más hábil en la capital imperial. Pero ahora, mirando hacia la ciudad de Marea Roja, de repente se dio cuenta de que no estaba cazando una bestia. Era como intentar atrapar una montaña con un lazo. Aún así, apretó los dientes y devolvió la carta secreta a sus brazos. Lo único que me queda es tragarme mi orgullo y continuar las negociaciones, al menos para que el segundo príncipe vea que hice lo mejor que pude. Sorel se levantó y se arregló la ropa, como si hiciera un último gesto de dignidad. Luis Calvino no es fácil de influenciar, así que empezaré con su entorno. Primero Bradley, luego los comandantes de legión y, por último, los controladores de las rutas comerciales. Murmuró, aunque no pueda mover toda la montaña, romperé una roca. Capítulo 392. El viento y la nieve azotaban la cúpula del castillo de tierra, amortiguando el sonido. En la oficina, solo estaba encendida la lámpara de pared y el aire estaba lleno del cálido aroma del té negro. Lois se reclinó en su silla semicircular, hojeando la última edición del diario de la Marea Roja. El grueso papel de pulpa aún exudaba un ligero olor a acerrín, el diseño estaba organizado y la escritura, clara. Aunque la calidad del papel era mala, estaba claro que el departamento editorial había hecho un gran esfuerzo. Desde que la Marea Roja popularizó la alfabetización y las escuelas nocturnas, el número de personas que sabían leer aumentó rápidamente. Luego, Lois le pidió al departamento de educación que intentara crear un periódico, llenándolo con noticias locales e historias sencillas. Aunque el periódico era rudimentario, era suficiente para que la gente común tuviera acceso a la información más reciente del territorio del norte, el imperio e incluso el mundo.
Aunque la Federación Esmeralda y los altos mandos del imperio ya tenían periódicos circulando entre la nobleza, la tasa de alfabetización era extremadamente baja y los plebeyos nunca verían un periódico en sus vidas. Red Tide fue la primera organización del mundo en promover la alfabetización entre la población general. Luis promovió la alfabetización masiva no para el mejoramiento personal, sino para la producción futura. Sabía que la gente analfabeta podía trabajar, pero no podía entender los procedimientos, reconocer los símbolos de un taller o completar los pasos según los planos. Durante la marea roja, solo aquellos que sabían leer y escribir podían convertirse en artesanos, archivistas, líderes comunitarios o sargentos de la legión. La alfabetización era el primer requisito para ingresar al sistema marea roja. Para que la marea roja pueda expandirse, construir y unificar el territorio del norte en el futuro, primero necesita capacitar a la población en general para leer y escribir. Solo aquellos que entendían las reglas estarían dispuestos a seguirlas, y solo aquellos que entendían el sistema lo defenderían activamente. Se escuchó un golpe en la puerta. Bradley empujó la puerta, sosteniendo varios documentos. Mi señor, la estructura principal del Newcastle es estable y estará terminada la próxima primavera. Luis no levantó la cabeza. ¿Emily y los demás fueron otra vez hoy? Fueron allí esta tarde, dijo Bradley con una leve sonrisa. Les importa más ese Newcastle que a ti. Luis dejó el periódico, levantó la vista y preguntó, ¿qué ha estado haciendo el enviado de la capital imperial, Sorel, estos últimos días? Esta fue la primera vez que Lois preguntó de manera proactiva por Sorel desde su llegada hacía más de 10 días. Bradley relató con veracidad. Durante el día, vagaba por la ciudad. Pasaba la mayor parte del tiempo en el centro de recepción y el salón administrativo. La séptima noche, envió a 2 caballeros de alto rango para intentar acercarse al distrito este. Luis levantó una ceja. ¿Consiguieron acercarse? No, respondió Bradley con calma. La patrulla los detuvo antes de que siquiera tocaran la segunda capa de la valla. Después de eso, se tranquilizó un poco. Lois rió suavemente. Sin embargo, a partir de ese día, empezó a sobornar a las criadas y cocineras de la pensión con monedas de oro, continuó Bradley. No para espiar a la inteligencia militar, sino para averiguar sus preferencias, qué vino les gustaba, qué comida preferían o qué tipo de mujer. Luis se frotó la sien con tono divertido. Eres muy diligente, ¿no? Les pedí a las criadas que inventaran algunas cosas al azar, dijo Bradley sin rodeos. Lois se rió. No hay problema, les conviene ganar algo de dinero extra. Parece que planea adoptar un enfoque conciliador. Se levantó, cogió su taza de té negro y se detuvo junto a la ventana. Afuera, el viento y la nieve eran fuertes, convirtiendo las luces del castillo en un resplandor difuso. Basta, dijo Luis, haciendo una pausa. Ve a decirle que acabo de regresar de la tormenta. Aunque estoy muy cansado, por respeto al segundo príncipe, estoy dispuesto a verlo de inmediato. Dale 20 minutos para que se prepare. Sí, su señoría. Bradley obedeció la orden y se fue. El silencio regresó a la oficina y Lois continuó mirando el periódico sobre el escritorio. De hecho, nunca había abandonado el territorio de la marea roja. La razón para no reunirse con Sorel fue simple, permitir que la otra parte permaneciera en la ciudad unos días más y viera la realidad de la marea roja con sus propios ojos. Y el regalo que había estado esperando estaba listo. La mansión del señor, sala de conferencias principal. La decoración era sencilla, casi rústica para un señor del territorio del norte, pero el enorme mapa completo del territorio del norte en la pared era particularmente impresionante. Luis Calvino empujó la pesada puerta de roble y entró. No llevaba la ropa formal noble que Sorel esperaba, ni estaba vestido con una armadura que simbolizara el poder militar, sino simplemente un abrigo grueso y gris oscuro. Un frío cortante siguió sus pasos hacia el salón calentado, disipando instantáneamente el empalagoso aroma a incienso sureño que flotaba en el aire. Baronet Sorel, disculpe la demora. La voz de Lois era alegre y cálida. No se dirigió al asiento principal, sino que caminó rápidamente hacia Sorel y le estrechó la mano. Había mucha nieve afuera y había un pequeño desvío en la ruta del glaciar, así que no pude escapar. Espero que Bradley no te haya olvidado. La sonrisa de Lois era tan radiante como la de un ingenuo chico de barrio, y sus ojos estaban llenos de sinceras disculpas. Sorel se quedó congelado por un momento, sorprendido por el calor repentino. Durante los últimos 10 días, ha sido testigo del flujo asfixiante de la zona industrial, de la cola de conversión de refugiados, precisa como un instrumento. En la zona de recepción y de la extravagancia de tener caballeros extraordinarios custodiando las puertas. En su imaginación, el amo de la marea roja debía ser un gobernante siniestro, frío y tiránico, que emanaba una presión aterradora. Pero el joven que tenía delante, además de ser bastante guapo, era muy corriente. Sin embargo, fue ese marcado contraste lo que provocó un profundo escalofrío en la columna de Sorel. Si un tigre te rugiera, al menos sabrías que quiere devorarte. Pero si un tigre te sonriera como si fueras una persona y cariñosamente te pusiera el brazo sobre el hombro, nunca sabrías lo que pretende hacer. No me atrevería, no me atrevería. Sorel retiró rápidamente la mano e hizo una profunda reverencia. Es un honor conocerlo, Su Excelencia. Bien. Lois sacó una silla con naturalidad y se sentó, señalando la silla de enfrente. Siéntate, no te preocupes. En el territorio del norte no nos importan esas formalidades. Sorel se sentó con cautela en el lugar indicado por Lois, atreviéndose solo a mantener el equilibrio en el borde del asiento, con la espalda rígida y recta. La estrategia que había ideado antes de llegar, ensayada no menos de 100 veces, finalmente estaba a punto de ponerse en práctica. Su Excelencia Luis. Abrió la caja de terciopelo con incrustaciones de oro que llevaba y la ofreció con ambas manos.
Dentro, presumiblemente, estaba la carta del segundo príncipe. Su Alteza ha oído hablar de sus logros en el territorio del norte. Su Alteza cree que el título común de conde ya no refleja su estatus. Lois levantó una ceja, tomó su taza de té y respondió con naturalidad, ¿en serio? ¿Qué cree Su Alteza que debería ser? Sorel lo miró fijamente a los ojos y articuló lentamente el título que podría sacudir los cimientos del imperio, Gran Duque del Territorio del Norte, el cargo que anteriormente ocupaba el Duque Edmund. Observó a Lois, esperando que mostrara la mirada de ambición que comenzaba a encenderse. Una vez que Su Alteza ascienda al trono, reconocerá formalmente su soberanía sobre el territorio del norte. Se convertirá en el guardián insustituible del norte del imperio, y ese pequeño Edmond, de 5 años, naturalmente ya no podrá afectar su derecho a heredar estas tierras. Esta fue una trampa cuidadosamente planeada de elogios excesivos. Si Luis aceptaba, se convertiría inmediatamente en el enemigo común de la antigua nobleza del imperio, arrastrado al atolladero de la política de la capital imperial. Para mantener la dignidad de Gran Duque, tendría que agotar continuamente las fuerzas de la marea roja. Luis dejó su taza de té y miró el pergamino con expresión serena, como si evaluara bienes comunes. Ciertamente parece impresionante. Entonces, ¿cuánto debo pagar por este honor? ¿Luchar en guerras para Su Alteza en el sur y el norte? No, no hay necesidad de movilizar tropas. Sorel aprovechó la oportunidad de inmediato, con un tono más humilde. Sorel se dio cuenta de que Lois no se había negado de inmediato, lo cual era la señal que más deseaba. Luego, comenzó la siguiente etapa de su retórica. Su Alteza solo espera que se convierta en un pilar estable del imperio. Para demostrar su sinceridad, el segundo príncipe podría persuadir a la familia Remont para que abra 3 rutas comerciales esenciales en la región sur para el uso de la marea roja. Esta vez, el tono de Sorel fue más suave que antes, como si estuviera persuadiendo pacientemente a un joven señor. El mineral, el vidrio, los utensilios de hierro y las herramientas de la marea roja pueden ingresar al mercado del sur libres de impuestos. Y estamos dispuestos a suministrar a Red Taid productos sureños de alta calidad, como especias, seda y caña de azúcar, a precio de costo. Habló como si estuviera describiendo una colaboración sin riesgos y en la que todos ganan. Marea Roja solo necesita transportar continuamente mercancías desde el territorio del norte hacia el sur. Y las rutas comerciales del sur se abrirán naturalmente para ustedes. Sin embargo, detrás de las palabras se escondían trampas afiladas, diseñadas para acostumbrar a la Marea Roja a los productos del sur y para acostumbrar a los talleres de la Marea Roja a la exportación de minerales y productos semiacabados. Una vez establecida la dependencia, si la familia Remont restringía las rutas comerciales, incluso mínimamente, en el futuro, toda la cadena industrial de la Marea Roja quedaría estrangulada. Tal como el gremio de comerciantes de Calvin le estaba haciendo a Lois en ese momento. Sorel continuó, recalcando el punto como un golpe final. El duque Calvin, su padre biológico, parece estar intentando bloquear el flujo de bienes de la Marea Roja, ¿verdad? Estamos preparados para desmantelar las barreras que ha erigido contra ustedes, permitiendo que la Marea Roja entre realmente en el imperio. Esa frase fue como una aguja fina que pinchaba suavemente una herida. Esto hizo una alusión a la hostilidad del duque Calvino y sugirió que la Marea Roja no podría sobrevivir sin mercados externos. Pero mientras la Marea Roja continuara por este camino, gradualmente se convertiría en un vasallo de la familia Remont. Lois permaneció en silencio, solo golpeando suavemente el apoyabrazos con las yemas de los dedos, como si esperara que Sorel terminara. Sorel apretó los dientes y lanzó la trampa final. Su excelencia, gran duque, su tono se volvió sumiso, como si estuviera preocupado por Lois. Si me permite ser franco, la Marea Roja tiene fuerza y un ejército, pero carece de la herencia necesaria para igualar su estatus. Explicó lentamente, sus empleados son muy capaces, pero se parecen demasiado a artesanos. No saben heráldica, no comprenden la etiqueta de la nobleza ni saben organizar un baile acorde con su estatus. Esto hará que los rígidos nobles de la región sur los desprecien. A continuación, presentó cortésmente la lista preparada. Su Alteza el Segundo Príncipe está dispuesto a enviar un grupo asesor de 100 hombres de forma gratuita, incluyendo doctores en Derecho de la Real Academia, maestros de ceremonias, jardineros, músicos, chefs reales. Ayudarán a la Marea Roja a establecer un auténtico sistema judicial. Se asegurarán de que la Marea Roja deje de ser un simple cuartel y se convierta en una corte real reconocida por el imperio. Después de hablar, Sorel contuvo la respiración. Este era el conjunto de tácticas en el que era más hábil en la capital imperial: otorgarle estatus para atraparlo con ambición, darle rutas comerciales para atraparlo con ganancias y darle etiqueta para corroerlo con cultura. Mientras Luis aceptara este grupo asesor, la eficiencia administrativa de la Marea Roja se vería obstaculizada por la etiqueta y la burocracia, y los caballeros se verían corrompidos por la extravagancia. En 5 años, no más de 5 años, este atronador gigante de acero tendría sus dientes desgastados y se transformaría en un gato bailarín. Sorel esperó que Lois mostrara al menos un breve signo de vacilación. Sabía claramente que Lois probablemente no estaría de acuerdo. Pero, siempre que hubiera una pequeña concesión, podría dirigir la negociación en una dirección favorable para él. Sin embargo, la respuesta de Lois fue completamente inesperada. Luis levantó la mirada con expresión tranquila. Baronet Sorel, permítame preguntarle algo. Sorel se enderezó inmediatamente. Por favor, excelencia, hable. ¿Su visita esta vez es en nombre del Segundo Príncipe? Por supuesto, respondió Sorel de inmediato. Naturalmente, represento a Su Alteza. Lois meneó levemente la cabeza. Lo que quiero decir es. Hizo una pausa, con un tono aún suave, pero cortando el aire como una espada. ¿Estás aquí representando al Segundo Príncipe? ¿O representando al Duque de Remont?
Sorel sintió un nudo en la garganta, como si una mano invisible le apretara el corazón. Porque este asunto no debe ser conocido por nadie. Aparte de él mismo y el duque de Remont, esta verdadera lealtad nunca había aparecido en ningún documento, carta secreta o reunión. Todos los nobles eruditos de la capital imperial creían que pertenecía al segundo príncipe, y el segundo príncipe nunca lo había dudado. Se trataba de una identidad enterrada en las sombras, desconocida incluso para los caballeros que lo acompañaban. Lógicamente, un joven señor que vivía lejos, en el territorio del norte, no debería haber podido exponerlo por su nombre. Sin embargo, con una sola frase casual, Louis lo deshizo por completo, como si lo estuviera destrozando. ¿Será una suposición? Se consoló así. Pero el miedo inmediatamente recorrió su columna vertebral, como si de repente lo hubieran visto en la oscuridad. Louis no se detuvo. Continuó por un camino que parecía dominar desde hacía tiempo, y su tono de voz incluso denotaba una ligera preocupación por la otra persona. Estás trabajando hasta matarte por el duque por tu hijo que se está recuperando en el monasterio, ¿no es así? Esa niñita llamada Elle. La enfermedad de la escala gris ya ha entrado en su segunda etapa, ¿verdad? El duque te prometió una poción alquímica rara como compensación. Sorel se quedó sin aliento al instante. Quedó paralizado en su silla, como si alguien le hubiera drenado todas sus fuerzas. ¿Por qué? ¿Cómo podría saberlo? Sorel ni siquiera sabía de dónde venía su miedo actual. ¿Podría ser porque su secreto fue revelado? ¿O fue porque el tono de Louis era demasiado tranquilo, como si ya hubiera investigado todo a fondo hacía mucho tiempo, pero deliberadamente evitaba mostrar hostilidad? Sorel miró el rostro joven de Louis como si viera un ojo gigante mirando en la oscuridad. Este hombre no era un caballero distante, era el diablo. No solo conocía las cuentas privadas del duque de Remont, sino que también poseía el secreto mejor guardado y la debilidad más intangible de Sorel. Ella era su única hija y todo lo que su difunta esposa le había dejado. La protegería con su propia vida, no permitiendo que nadie se acercara y mucho menos dejando que extraños supieran de su existencia. Sin embargo, frente a este joven noble, era completamente transparente. Además, el tono de Louis no era amenazante. Louis mostraba preocupación por él. Louis no aprovechó su ventaja, simplemente abrió un cajón y sacó una delgada botella de vidrio. La botella era de color verde claro, sellada en la boca con sellos de cera plateada y el líquido en su interior brillaba levemente a la luz. Louis colocó la botella sobre la mesa y la deslizó hacia Sorel. La poción que te dio el duque solo puede suprimir la enfermedad, dijo con firmeza. No la curará. Sabes muy bien que este supuesto tesoro es inútil contra la segunda etapa de la escala gris. Esta es una poción desarrollada por la marea roja, capaz de curar la escala gris en 10 años. Sorel miró fijamente la poción, con las pupilas ligeramente contraídas, como si no pudiera creerlo. De hecho, esta fórmula no fue creada por la marea roja de la nada. Louis se enteró de la enfermedad de la hija de Sorel y de su ubicación exacta en el remoto monasterio a través de informes de Daily Intelligence en el momento en que Sorel puso un pie en el territorio del norte hace un mes. Este conjunto de pociones fue concebido originalmente por el maestro Merian de la Federación Esmeralda, y una vez que los materiales estuvieron completos, su restauración total fue solo cuestión de tiempo. Además, esta botella de color verde claro fue preparada precisamente para este momento. Louis acercó la poción con cuidado. Esto no es una transacción, es un regalo de encuentro. Puedes tomarlo primero y probarlo. Si funciona, podemos discutir los términos después. Tengo más aquí, suficiente para curar a tu hija. La nuez de Sorel subía y bajaba, su pecho parecía pesado, como si estuviera presionado por un gran peso. Todas sus ventajas, título nobiliario, rutas comerciales, sistema de etiqueta, influencia política, eran absolutamente insignificantes comparadas con ese pequeño frasco de poción. Sus labios temblaron y finalmente extendió la mano, pero se detuvo antes de tocar la botella. En ese momento, sus defensas se derrumbaron por completo. Capítulo 393. La lluvia torrencial azotaba los bordes del tejado, golpeando el canalón de bronce con un sonido amortiguado y rítmico. Dentro de la habitación solo había una chimenea encendida, su llama demasiado débil para iluminar las vigas del techo. El segundo príncipe, Karien, estaba sentado en el escritorio, con los hombros ligeramente encorvados. Había estado enfrentando la agenda militar y política por mucho tiempo. Los lugares donde le habían vuelto a colocar el brazo le dolían intermitentemente, como si el aire frío y húmedo penetrara en sus huesos. El bolígrafo que tenía en la mano se deslizó suavemente sobre el papel, tachando el tercer nombre de la lista. Este era el comandante de la Legión 23, que le había jurado personalmente lealtad y con quien había luchado codo a codo. Los informes de inteligencia publicados hoy indicaron que la fuerza principal estacionada en el anillo exterior de la capital real presentó una solicitud de rotación al Ministerio de Finanzas. Controlado por el cuarto príncipe, esta mañana. Karien miró fijamente el nombre donde se extendía la tinta, sintiendo un nudo en la garganta. En comparación con la drástica reducción de su poder, esta sensación de abandono gradual era mucho más letal. Como un árbol ahuecado por las termitas, aún en pie, pero a punto de derrumbarse en cualquier momento. Un suave golpe en la puerta rompió el silencio sepulcral. Su Alteza, el asistente personal bajó la voz, pero no pudo ocultar su pánico. El duque de Remont solicita una audiencia. El bolígrafo se le resbaló de los dedos a Karien y rodó una vez sobre la superficie de la mesa. De repente miró hacia arriba, su rostro mostraba primero confusión, luego incredulidad. ¿Remont? ¿La gigantesca figura que podía hacer retroceder 3 pasos a los nobles tanto en la frontera norte como en la sur del imperio?
Según todos los indicios, debería estar en la provincia de Roca Gris, a decenas de miles de kilómetros de distancia, en este momento. ¿Por qué aparecería en la capital imperial durante una tormenta? El shock duró solo un instante, rápidamente reemplazado por una ola de éxtasis casi voraz. Mientras todos los demás se preparaban para abandonarlo, este duque desafió la tormenta para verlo. ¡Rápido! ¡Déjelo entrar! Carien se levantó de repente, arrastrando la silla con fuerza por el suelo de piedra. «Cuida la puerta, que nadie se acerque». El trueno resonó en el tejado del Palacio Imperial, como si anunciara el preludio de esta reunión secreta. En el momento en que Remont entró en el pasillo lateral, el aire pareció volverse más pesado. Se sacudió la lluvia de los hombros, se desabrochó el abrigo negro empapado y lo colgó despreocupadamente en el gancho de hierro junto a la puerta. Debajo de él yacía una armadura de cuero oscuro, sencilla pero que irradiaba peligro, sin ningún escudo familiar. Aunque sentía el frío de la tormenta, su postura se mantuvo perfectamente erguida, como madera dura que no se doblaba ni un poco durante la tormenta. Carien dio un paso adelante apresuradamente, casi con impaciencia. «Duque, como pudiste, ¿cómo te atreves a venir a la capital imperial en un momento como este?» Remont no respondió. Su mirada se posó en la lista sobre la mesa, con los nombres tachados, y permaneció allí medio segundo. «Su Alteza», dijo en un tono tranquilo, pero afilado como un cuchillo que abre una herida, «la carne podrida debe ser removida». Él levantó la vista y añadió, «conservarlo solo dañará todo el cuerpo». Carien sintió un nudo en la garganta. Remont dio unos pasos hacia adelante, acercó una silla y se sentó, sus movimientos tan relajados como si estuviera en su propia mansión. «Menos mal que los indecisos se fueron», continuó. «Al menos ahora, por fin se puede ver con claridad quién sigue siendo útil y quién ha pertenecido a otros durante mucho tiempo». Carien apretó los dientes con voz tensa. La legión no debería ser así. El 23º ejército desertó al cuarto príncipe porque esos oficiales civiles usaron amenazas y sobornos. No se trataba solo de amenazas y sobornos, interrumpió Remont en su denuncia. Se trataba de cortarles el poco sustento que les quedaba. Extendió la mano y empujó la lista hacia Carien. El cuarto príncipe controla el Ministerio de Finanzas y también el Tribunal de Cuentas. Utiliza fondos, recursos militares y auditorías para destruir a las familias de estos comandantes de legión de la vieja guardia. Sin provisiones, no durarán ni 2 meses. Sin exenciones de auditoría, las cuentas familiares no sobrevivirán hasta el año que viene. Sin registros oficiales de logros militares, sus sobrinos e hijos ni siquiera aprobarán la evaluación para el ascenso a la nobleza. Remont miró a Carien. Esos antiguos comandantes de legión nunca son leales a nadie. Son leales a sus propias familias. El cuarto príncipe les da lo que necesitan para estabilizar a sus familias, y no se puede, naturalmente, se alejan. Un silencio cayó entre los dos hombres por un momento. Remont se reclinó en su silla y lo resumió sin rodeos. El Ministerio de Defensa es ahora un cascarón vacío. Ni siquiera puedes comandar un solo ejército completo. El trueno volvió a resonar en el tejado. Remont parecía haber previsto este movimiento hacía mucho tiempo, agarrando otro rollo de pergamino de al lado de la silla y arrojándolo con fuerza sobre la mesa. No era una lista, sino un mapa polvoriento y desgastado de las fronteras de la guarnición de defensa fronteriza del imperio. Su Alteza, el hecho de que no pueda comandar los ejércitos en la capital real no significa que no tenga ejércitos. Carien miró fijamente el viejo mapa, frunciendo lentamente el ceño. Remont levantó la mano y señaló la región montañosa que bordea la Federación Esmeralda al oeste, la 31ª Legión. Luego señaló la frontera bárbara al sur, la 11ª Legión. Estas dos legiones libran constantemente batallas mixtas contra bestias demoníacas y razas extranjeras en la frontera. Son fuerzas forjadas en combate genuino, dijo Remont, con la punta del dedo apoyada en el mapa con tono tranquilo y seguro. Su poder de combate es el mayor entre todas las legiones numeradas del imperio. Hizo una pausa, y ellos son los que han sido más olvidados por la capital imperial. La respiración de Carien se hizo un poco más corta, pero no se detuvo. Remont continuó, están muy lejos del centro político y son tratados por el Ministerio de Finanzas como un pozo sin fondo que se traga el dinero. Su paga militar anual se retrasa y se deduce siempre que es posible. ¿Sabes lo deteriorado que está su equipo? Una espada de 10 años se considera buena si aún se puede usar después de ser reparada. Estos hombres han odiado durante mucho tiempo a los funcionarios de la capital imperial que solo utilizan formularios de auditoría para deducir suministros, así como la influencia del cuarto príncipe. Miró a Carien con una mirada afilada como una daga. No les importa si se cumplen las directivas de la capital imperial, ni quién lucha por qué en el palacio imperial. Solo entienden 2 cosas, si reciben suministros y si son respetados. Un general en el campo de batalla no está sujeto a las órdenes del soberano. Remont repitió con calma una vieja máxima militar. Estos hombres son más independientes de lo que imaginas. Mientras los alimentes, te ayudarán a romper las defensas del norte de la capital imperial. Carien contempló las guarniciones de la legión y un brillo que había desaparecido durante mucho tiempo regresó a sus ojos. Remont aprovechó este ligero cambio y ofreció su ventaja en el momento oportuno. La bóveda privada de la familia Remont contiene suficiente equipo militar para rearmar 3 legiones. Además de 2 años de reservas de grano. Estoy dispuesto a retirarlo y entregárselo a las legiones 31 y 11. El requisito previo es que sepan quién los alimenta. Carien miró fijamente el mapa de defensa fronteriza, sintiendo como si le hubieran abierto un agujero en el pecho. El dolor sordo y la humillación causados por el brazo cortado, la ira acumulada que se había ido acumulando en su corazón, finalmente encontraron una salida para explotar.
La lluvia torrencial azotaba el marco de la ventana, pero su respiración se hacía cada vez más rápida. Duque, la voz de Karien sonó un poco ronca. ¿Estás dispuesto a correr este riesgo por mí? Yo. Antes de que pudiera terminar, sus ojos ya ardían. En aquella capital imperial, todos lo abandonaban. Solo el hombre que tenía delante había regresado contra el viento y la lluvia en el momento más peligroso, llevándose consigo toda la fortuna de su familia. El dolor en el lugar del brazo amputado pareció disminuir un poco gracias a esta oleada de emoción. Para asegurarse el apoyo de la única persona que todavía estaba dispuesta a apoyarlo, Karien soltó, casi abrumado por la emoción. Remont. Cuando ascienda al trono, elige uno de los 3 condados fértiles. No. Te daré los 3 condados. Karien levantó la vista con expresión urgente y resuelta. Además, el título de Gran Mariscal será hereditario. A partir de ahora, las fuerzas militares del Imperio estarán bajo tu control. Remont quedó un poco aturdido por un momento. No por emoción. Pero la reacción del segundo príncipe fue aún más fácil de manipular de lo que había imaginado. Sin embargo, mostró la expresión perfectamente apropiada, al mismo tiempo sorprendido y sutilmente enamorado. Su Alteza. Murmuró. La familia Remont, de arriba abajo, jura seguirla hasta la muerte. Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Karien. No se la secó, solo asintió con vehemencia. Remont se levantó, se puso de nuevo su capa empapada y se levantó como una pared negra. Saldré por el pasadizo secreto, dijo simplemente, y empujó la puerta, su figura engullida por el aguacero. Después de retirarse en el carruaje negro sin distintivos, Remont reprimió todas sus emociones. La pasión y lealtad que acababa de demostrar parecían haber desaparecido por completo. Levantó la mano, sacó un pañuelo limpio y limpió con cuidado la hombrera. Este era el lugar que el segundo príncipe acababa de acariciar. Sus movimientos eran lentos y deliberados, pero tenían cierta frialdad, como si estuviera limpiando alguna mancha desagradable que le repugnaba. Afuera la lluvia golpeaba con fuerza contra el techo del carruaje. Remont se reclinó en las sombras, sus ojos tan fríos como los de un depredador de las profundidades. Dentro de la mansión del gran duque Calvin. La puerta de obsidiana se cerró de golpe detrás de él, y su pesado eco se desvaneció en el estrecho pasillo, bloqueando la brisa del mar y las luces de la calle. La cámara secreta era pequeña y estaba amueblada de forma sencilla. Contra la pared, había una hilera de estanterías sujetas con ganchos de hierro. En el centro, solo había una mesa de nogal negro y 2 sillas, y un reloj de arena plateado descansaba en la esquina de la mesa, con la arena fina cayendo lentamente sobre él. El gran duque Calvino estaba sentado detrás de él, y las yemas de sus dedos tocaban ligeramente la superficie de la mesa. Su ropa era modesta, con solo un escudo familiar ligeramente desgastado prendido en su pecho, el que su padre le había transmitido. Frente a él se sentaron el quinto príncipe y el enviado de la teocracia de la flor de la pluma dorada, el divino emisario Salomón. Llevaba una túnica gris, sus guantes blancos estaban impecablemente limpios y el emblema sagrado de plata alrededor de su cuello brillaba débilmente a la luz del fuego. Después de un momento de silencio, Salomón habló primero. Su gracia el duque, su alteza y la curia le envían sus bendiciones. Su voz no era rápida ni lenta, su tono era suave. En estos momentos en que el imperio se encuentra en una situación precaria, lograr mantener la ruta marítima del sureste y entregar las especias necesarias a la Santa Sede a tiempo, esta reputación, es alabada por todos. Incluso en la Ciudad Santa. Calvino soltó una risa despreocupada. Las alabanzas que vienen de la Ciudad Santa suelen tener un precio muy alto. Salomón no lo negó, pero añadió, para nada. Esta vez traje una sorpresa. Mientras hablaba, sacó un pequeño rollo de pergamino de su manga y lo extendió suavemente sobre la mesa. El mapa mostraba solo los límites actuales de la provincia del sudeste. La fragmentación del imperio ya es una realidad. Salomón extendió un dedo y señaló el mapa. No quedan muchas provincias que aún puedan mantener un sistema militar y político completo. ¿Qué quieres decir?, preguntó el duque suavemente. La actual provincia del sudeste es el único esqueleto relativamente intacto en el lado oriental del imperio, dijo Salomón, mirándolo. Pero esta estructura está muy fragmentada. Las ciudades costeras y las principales familias del interior actúan de forma independiente. Si esto continúa, Su Alteza, que pretende establecer su base en el sureste, se verá obstaculizado por estos pequeños señores feudales. Calvino no negó este punto. A lo largo de los años, durante el proceso de unificación del sureste, trató extensamente con estas familias fragmentadas. Y luego, preguntó de nuevo. Salomón finalmente mencionó por primera vez las cartas específicas bajo su manga. Su Alteza está preparado para presionar al Parlamento y a la curia en la capital imperial para que reconozcan la concentración de todo el poder militar y administrativo de toda la provincia sureste bajo su nombre. Toda la autoridad de mando, originalmente perteneciente a la familia real y al Consejo Provincial, le será transferida mediante decreto escrito. El duque levantó ligeramente una ceja. Parece más como si me estuvieran echando encima un montón de deudas incobrables para que las solucione. Liquidar las deudas es un paso necesario antes de establecer un nuevo orden. Salomón no dudó. Si está de acuerdo, Su Alteza presionará para que se emita la orden de reorganización del sureste en un plazo de 3 meses. A partir de ese momento, la provincia del sureste tendrá un solo gobernante. Las consecuencias de esta medida no fueron sorprendentes, pero fueron bastante pragmáticas. Calvin miró el pequeño mapa y golpeó ligeramente la mesa con los nudillos. Dada la influencia actual de Su Alteza, esta orden puede no ser necesariamente aprobada. Tienes razón. Salomón lo admitió sin reservas y luego cambió de tema, así que esto es solo una carta de presentación.
la verdadera invitación aún está por llegar. Después de hablar, sacó un segundo mapa, más grande, del tubo de cuero que llevaba. Esta vez, el pergamino se desenrolló, cubriendo la mitad de la mesa. Una línea roja corría desde la costa sureste hacia el norte, rodeaba las llanuras de trigo dorado y luego giraba hacia el oeste, incorporando la zona portuaria del río interior de la provincia de Oak Refuge. La luz de la lámpara sobre la mesa parpadeaba sobre el pergamino, como si la línea roja se expandiera hacia afuera. El dedo de Salomón presionó ligeramente el final de la línea. Si el plan tiene éxito, Su Alteza tiene la intención de apoyar a un guardián para evitar que la Orden Oriental se derrumbe junto con él. Habló con calma, pero sus palabras golpearon el corazón del duque una a una. Esta zona rodeada formará una nueva entidad política. En teoría, será el Sacro Imperio Romano Germánico de Oriente, reconociendo el símbolo espiritual del linaje real. En la práctica, requiere un regente con suficiente prestigio y recursos. La mirada de Calvin se desplazó lentamente de la línea roja al rostro de Salomón. ¿Ya tienes un candidato en mente? Aparte de ti, afirmó Salomón como si recitara un hecho, no hay otro nombre que escribir. No usó palabras como emperador, sino que simplemente continuó la conversación. Se dará autoridad espiritual a la ciudad santa y a la familia real. La autoridad secular de la provincia sudeste, incluida la legislación, la acuñación de monedas, la presidencia del Consejo Noble y la concesión de feudos, se concentrará en manos del director ejecutivo. En otras palabras, una vez establecido el Sacro Imperio Romano Germánico de Oriente, añadió, en ese territorio delimitado, además de las ceremonias religiosas, toda orden deberá ser emitida por ustedes. La Cámara de los Secretos quedó en silencio. Solamente la arena fina del reloj de arena continuaba cayendo, produciendo un ruido de rasguño extremadamente débil. Calvin se quedó mirando la línea roja y permaneció en silencio durante un largo rato. Esta promesa iba mucho más allá de la integración provincial que había esperado, incluso sospechaba que la condición había sido impuesta al azar. No se trataba simplemente de entregar un feudo más grande, era una propuesta. Despojar a la provincia sudoriental del imperio de sus graneros y arcas, junto con el derecho nominal a gobernar, y ponerlos en sus propias manos. Su Alteza es muy atrevida, dijo finalmente el duque con voz suave. Pero hay un problema. Salomón le hizo un gesto para que continuara. De esta tierra, dijo Calvin, tocando las llanuras doradas de trigo con la punta del dedo, aún no le pertenece. ¿No es ridículo que me prometa algo que no tiene en el bolsillo? La comisura de la boca de Salomón se movió imperceptiblemente. Por lo tanto, el propósito de mi visita hoy no es haceros creer inmediatamente en el resultado, sino más bien pediros que veáis la dirección. ¿Dirección? El imperio se hunde, dijo Salomón, mirándolo. Su Alteza y la Santa Sede no quieren verse arrastrados por él. Necesitamos a alguien que defienda un terreno en el lado este que no se derrumbe de inmediato. Hizo una pausa y bajó la voz. Si está dispuesto a mantener esta posición, la futura distribución del botín se puede discutir más adelante. La línea roja en el mapa tampoco es inmutable. En ese momento, el verdadero juego de ajedrez acababa de comenzar. Salomón no tenía prisa por seguir ampliando la línea roja, simplemente sacó lentamente una carta de su bolsillo interior. El sobre no estaba firmado y estaba sellado con cera de oro puro, con la cresta de una ola combinada con una flor dorada con plumas. Cuando la punta del dedo del duque Calvino tocó el sello de cera, su corazón se apretó ligeramente. No necesitó abrirlo para saber lo que había dentro. 3 días antes, había recibido el mismo mensaje a través de los canales familiares más secretos. Era una carta personal de la familia, escrita por su tercer hijo, Eduardo. La carta secreta contenía solo unas pocas líneas breves, pero fueron suficientes para cambiar el futuro de todo el continente. Eduardo confirmó las acciones del quinto príncipe y las tendencias internas de la curia, poniendo finalmente por escrito una noticia que él mismo había meditado largo tiempo antes de ponerla en el papel. El actual papa se encuentra en estado crítico y las distintas facciones dentro de la Santa Sede han comenzado a socavar el poder de las demás. En esta peligrosa pelea, Eduardo Calvin eliminó a los 2 oponentes más fuertes usando milagros divinos y una enorme cantidad de fondos familiares ocultos. Ahora forma parte de la lista final de 3 candidatos y ha declarado que sus posibilidades de ganar son del 70%. Después de leer la carta, el duque no mostró ninguna emoción, simplemente cerró los ojos y reflexionó durante un largo rato. Eduardo era el más tranquilo y sincero de sus hijos. Si dijo 70%, entonces era 70%. Salomón pareció comprender plenamente los pensamientos del duque. Acercó la carta, manteniendo un tono de voz tranquilo, quizás sea necesario conquistar tierras por la espada. Pero la autoridad levantó la vista. Ya está en tus manos. La mirada de Calvin se oscureció. Salomón, el enviado divino, se inclinó ligeramente hacia adelante y su voz era baja, como si estuviera tramando un secreto monumental. Su gracia, imagínese si el futuro papa tuviera el apellido Calvino. La luz parpadeante del brasero se reflejaba en sus ojos, como una línea tenue que no se atrevía a mirar directamente. Esto significa que, independientemente de cuántas naciones surjan en el continente, e independientemente de si el imperio continúa existiendo, la familia Calvin estará por encima de la autoridad imperial y divina. Esta es una posición que ni siquiera el emperador fundador logró alcanzar. El aire se sentía comprimido. El gran duque Calvino no lo refutó inmediatamente ni mostró ninguna codicia. Él simplemente miró el sello del acre, trazando suavemente el borde con la punta de su dedo. Fue un momento en el que pasó el testigo. Al darse cuenta de que las emociones del duque habían llegado a su punto máximo, Salomón retiró lentamente la mano. Su gracia, habiendo hablado hasta aquí, debo proponer una condición necesaria. El carbón en el brasero crepitaba con un sonido débil.
Para garantizar la estabilidad del frente oriental, dijo Salomón en un tono suave, pero con una implicación innegable, necesitamos que el norte caiga en el caos. Los dedos del duque Calvino dejaron de moverse. El enviado divino continuó. Lord Louis del territorio de la Marea Roja posee tropas poderosas y abundantes recursos. Si simplemente corta el suministro de provisiones al imperio e inmoviliza al ejército imperial del norte, el frente norte se desequilibrará de inmediato. Su Alteza entonces podrá avanzar fácilmente con el plan. La cámara secreta estaba tan silenciosa que casi se podía oír el sonido amortiguado de la marea golpeando el puerto. El duque Calvino no respondió inmediatamente. Desde el último intento fallido de incorporar la Marea Roja a través de rutas comerciales, Louis ha dejado de ser un lobo joven que cualquiera pudiera mantener bajo control. A juzgar por la forma en que está esa niña ahora, parece más un miembro de la familia Edmond que un miembro de la familia Calvin. Era como una bestia que surgió de las nieves del territorio del norte, encontrando su propio camino, expandiéndose por su cuenta y estableciendo su propio orden. ¿Pedirle a alguien así que incite una guerra civil en el norte? Jaja, incluso podría usar la tarjeta para limpiar sus botas. El problema era que Salomón, el mensajero divino, no podía saber esto. Si la Santa Sede y el Quinto Príncipe se dieran cuenta de que no se puede controlar al lobo del norte, toda la negociación perdería instantáneamente su valor. Entonces el duque se recompuso y en pocos segundos reescribió incontrolable como Caro. Frunció el ceño y fingió un profundo suspiro. Louis, ese niño puede oírme. Hizo una pausa, como si sopesara sus opciones, pero ahora también es un señor regional, que apoya a decenas de miles de personas. ¿Pedirle que luche significa arriesgarse a ser absorbido por el imperio? El duque levantó la vista, con su mirada afilada como un cuchillo. Eso no estaba incluido en el precio original. El emblema sagrado en la mano de Salomón se balanceó ligeramente. Si quieres que los lobos del norte muerdan, dijo el duque con calma, pero con presión gradual, necesitas agregar carne. El aire quedó atrapado en el aire por un instante, como si solo hubiera tomado media respiración. Salomón finalmente asintió. Estoy de acuerdo. Sacó otro trozo de pergamino de su bolsillo y se lo entregó al duque. Su Alteza y la Curia están dispuestos a añadir 3 años de gasto militar a las condiciones originales, para apoyar la línea de defensa del norte del territorio de la Marea Roja. Añadió, además, el cuerpo sacerdotal proporcionará bendiciones, protección y ritos sagrados previos a la batalla al ejército de la Marea Roja de forma gratuita. El duque Calvino se rió por dentro. ¿Cómo pudo Luis permitir que el sacerdocio diera siquiera medio paso hacia la Marea Roja? Sin embargo, esos 3 años de gastos militares, podría guardárselos primero y luego considerar lentamente cómo transferir los fondos al norte, si surgiera la oportunidad. En cualquier caso, no sabrían a dónde fue a parar el dinero. En cuanto a Louis, simplemente le escribiría una carta para ver si necesitaba ayuda, si no, no podría hacer nada. Con ese asunto resuelto, ambos bajaron la voz y ultimaron varios detalles importantes, uno por uno, como las legiones harían contacto. Las rutas para transportar materiales y las piezas visibles y secretas que el Quinto Príncipe necesitaba posicionar en la capital imperial con anticipación. La atmósfera era tan pesada como la lluvia que caía fuera de la cámara secreta. Cada detalle confirmado era como empujar otra piedra en las grietas cada vez más anchas del imperio. Hasta la partida del mensajero divino. El gran duque Calvino estaba sentado solo en su silla, tamborileando con los dedos sobre la mesa y permaneciendo inmóvil durante un largo rato. Sabía, por supuesto, que la ambición del Quinto Príncipe era de una grandeza desmesurada. Sin embargo, la dirección propuesta por Salomón sí contenía algo de verdad. La familia Calvin se vería obligada a elegir un bando tarde o temprano. Pero elegir ahora significaba arrojar el destino de la familia a la tormenta. Si la situación se aclarara, o si Eduardo ascendiera al cargo de papa, podría asumir el poder en el momento oportuno. Al fin y al cabo, hoy no había firmado ningún juramento ni dejado su huella dactilar. Si el Quinto Príncipe pudiera realmente estabilizar la situación, naturalmente se alinearía perfectamente. Si no podía cumplir su promesa entonces no prometía nada. Fin del video.